Macu es la secretaria de Ápice de la Asociación de Psicoterapeutas Humanistas Integrativa, de la que yo soy socio fundador número 6, hace 1000 años de esto, en el 2000. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayáis seguido manteniendo Ápice, porque yo ni voy por las reuniones ni me preocupo mucho. Entonces, pues bueno, gracias por toda vuestra labor, que creo que es muy importante, y por favor seguir así. No lo dejéis, por favor. Gracias. Bueno, yo he estado buscando el tema de las emociones. Sí que es muy importante deciros que ahora con el tema este del coronavirus estamos sintiendo una serie de sensaciones difíciles de comprender, y sobre todo qué va a pasar después, ¿vale? Porque no es tanto las emociones que estamos sintiendo ahora, sino qué va a pasar después con todo esto, ¿no? Porque una de las situaciones que estamos viviendo y que es más acuciante ahora, y yo lo veo también por mí, es la parte empática, ¿no? Estamos sintiendo una emoción de empatía hacia las personas que están sintiéndose enfermas o ingresadas o incluso han muerto. Y esto se llama desgaste empático, ¿vale? Desgaste empático es ese procedimiento por el cual yo estoy sintiendo que hay estoy recibiendo muchos estímulos y no puedo distinguir de lo que recibo. No sé si siento rabia o pena o dolor, o es una mezcla de todo. Pero ese desgaste empático está haciendo que yo también tenga una sensación emocional de disociación, ¿vale? La disociación es un trastorno de personalidad, pero aquí es una disociación lógica. Son partes que se separan para no sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente es una pandemia con una cuarentena que, claro, que es una cuarentena por el bien mayor de todos, pero es una cuarentena, ¿sí? Entonces, en la cuarentena lo que vamos a sentir son dos cosas importantes emocionales, que son la disociación, como os he dicho, el distanciamiento social, o sea, nos vamos a apartar de los seres queridos, algunos vamos a estar solos, otros no, con lo que genera el contacto, que es tan importante entre los seres humanos y los mamíferos, ¿no? Darwin, en la teoría de Darwin, decía que existe una empatía entre las especies, no solamente entre nosotros, sino en los animales también. La pérdida de conexión con esa línea de empatía entre nosotros produce todas estas sensaciones que estamos sintiendo de disociación, de bloqueos, de miedos, angustias, ansiedades, o sea, toda una mezcla, y ese desgaste empático, ¿sí? Y también está habiendo en muchos trabajadores del sanitario o policías síndromes de burnout. O sea, burnout es quemado en el trabajo, pero no es un burnout porque tengan una sensación de que es hostil su jefe, sino un burnout porque realmente están quemándose con su trabajo. Es un trabajo a destajo, ¿no? Es demasiado. Entonces, también existen estas emociones en estos facultativos que están trabajando con esta presión. Una de las secuelas que está habiendo es mucho síndrome de burnout, ¿no? Entonces, Eric Stein, que es una precursora también de las relaciones entre los humanos, una psicóloga, una socióloga, decía que nos estamos deshumanizando, y esto ya lo decía en 1950. O sea, la deshumanización está realmente existiendo. Entonces, quizás todo este momento de pandemia y de coronavirus viene un poco a recalcar, independientemente quién lo haya creado, cómo haya sido hecho, porque todas escuchamos todos temas en el Facebook o por donde sea, que si es un virus de laboratorio, que si tal, pero yo creo que todo esto nos lleva a un fin común, que es conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con lo que está pasando, con que no somos
poderosos, como que no somos los únicos maravillosos, que un bichito tan pequeño nos puede matar. Es un poco como una cura de humildad para el ser humano, ¿no? Entonces, al estar como iba diciendo, las emociones que se producen cuando estamos encerrados es la disociación, el distanciamiento social. Por otro lado, lo que nos va a hacer sentir conectados y nos va a ayudar a estar o nos está ayudando a estar en esta cuarentena, es el grado de pertenencia, el sentir que pertenecemos a una comunidad que sale a aplaudir a las 8, y que sientes que estás en ese momento con esa gente, ¿no? Ese gesto tan pequeño de salir a aplaudir a las 8 o de ver a gente que habla, cómo se relaciona, los vecinos, las historias que vamos contando, ¿no? Pues todo eso es que pertenecemos a al ser humano. Y el grado de integración, que también estamos integrados en esta historia de la cuarentena, ¿no? Nosotros, como dije en la otra conferencia, si hay algo que tenemos y que es muy, muy importante, es el poder sentirnos seguros. El poder sentirnos seguros con nosotros mismos y con la vida que tenemos, con nuestros seres queridos, con nuestra historia. Muchos de los traumas que han surgido, que hemos tenido, que hemos vivido, ha sido por dos causas. Una, porque no ha habido una regulación emocional en nuestra familia que nos haya podido regular, y otra porque tampoco nos hemos sentido seguros, ¿sí? Como consecuencia de esta no regulación y de esta no seguridad, lo que ha ocurrido pues ha sido que no podemos cuidar de otros porque tampoco nos sentimos con nosotros mismos cuidados, ¿sí? Y de ahí vienen pues muchos traumas de padres, hijos y la psicogenealogía que más o menos conocéis un poco, ¿no? Generalmente todas estas situaciones conectan, son disparadores del trauma. O sea, si yo he tenido un trauma con el cual me he sentido aislada o me he sentido sola o he sentido miedo, pues yo estoy aquí, ¿no? Pero el trauma va a incidir y va a mover cada vez más esto, ¿no? Va a ser más oscilante, ¿sí? Por eso esta cuarentena, esta situación que estamos viviendo, también está conectando y siendo disparadores del trauma de mucha gente que yo procuro no pensar, porque si no entro en el desgaste empático, ¿sí? Probablemente hay gente que está sola, probablemente hay gente que está maltratada, probablemente hay gente que está enferma del cáncer y ha tenido que parar su tratamiento, probablemente hay gente que sienta que esté paralítica, probablemente hay gente que no vea. Es decir, hay muchas situaciones duras y difíciles que está viviendo muchas personas ahora, y que nosotros, si entramos en empatizar con todo lo que está sucediendo, nos vamos a abrumar y va a producir un disparador del trauma, ¿sí? Bien. No sé si alguien quiere preguntarme algo. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno, como consecuencia de esta situación, de sufrir este trauma o este estrés postraumático que produce la cuarentena y el coronavirus y el desgaste empático, voy a sentir todo tipo de emociones. Voy a sentir culpa, miedo, rabia, vergüenza, todo un poco, porque cuando hemos sentido el trauma, lo primero que sentimos en el trauma es la vergüenza de no poder expresarlo, de sentirnos inadecuados. Voy a hablar de 3 partes para regular las emociones. Deb Dana, que es discípula de Forbes, no sé si conocéis, Forbes es un médico y Deb Dana es una trabajadora social que investigaron acerca del sistema vagal, el sistema del nervio vagal.
no sé si sabéis un poco cómo funciona, este sistema va por libre, es decir, va desde nuestra cabeza hasta nuestra pelvis por los órganos internos, ¿sí? No es el sistema parasimpático, no es el simpático, con lo cual funciona por libre. Es decir, que si yo tengo una emoción, hay veces que ya se está generando en mi cuerpo antes de poder yo saber qué tipo de emoción estoy sintiendo, ¿sí? Porque es mi sistema vagal el que lo está detectando antes que yo. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, cuando tú ves a alguien por la calle y es un amigo y antes de que tú puedas expresar, te da un vuelco el corazón. ¡Ah! Ya tu cuerpo está sintiendo esa emoción previa a lo que va a suceder después. Este es nuestro sistema vagal, ¿sí? El sistema vagal, al ir por libre, es difícil de regular, pero hay técnicas que podemos ser conscientes de poder regularlo, ¿sí? Por ejemplo, yo hice un curso hace muchos años de cómo regular tu respiración. Uy, oigo un ruido, no sé. ¿Sí? Ahora se paró, ¿no, Macu? Sí, creo que Bueno, da igual. Bueno, sí. entonces se trataba de correr, saltar, bajar escaleras y en ese momento cuando tu pulsación estaba a 100 y pico, controlar esa respiración y hacerla más despacio, o sea, bajar las pulsaciones. Dana, ahora luego dedicaremos como el otro día a hacer un ejercicio de cómo regular el sistema vagal central, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque nosotros estamos en el sistema vagal central, que si estoy bien, estoy estupendo. Luego puedo bajar al parasimpático, se me ha cortado el teléfono de Mariña. Puedo bajar al parasimpático, que de alguna manera lo que hace el parasimpático es como lucha o huida, ¿me explico? O sea, lucha o huida. Y luego está el sistema vagal dorsal, que es plof, ya me caigo. Pero van uno detrás de otro. Primero viene estoy bien, el sistema parasimpático y luego el plof. Os voy a indicar cómo vamos a, porque es una escalera de bajada y luego de la misma bajada empiezo a subir del vagal dorsal al simpático al vagal central, ¿sí? Esto es un poco complicado, ¿lo entendéis? Bien. Entonces, la regulación que hacemos los terapeutas con los pacientes es la conexión emocional, es decir, las células espejo que proyectan en el otro la cualidad de poder sentirse acogido desde la compasión, ¿sí? Por eso es tan importante esa conexión entre nosotros los terapeutas o conectarnos con digamos, con el mundo de una manera regulada. Pero para estar regulado tenemos que sentirnos seguros. Por eso es importante cuando con un terapeuta nos sentimos seguros, porque nos ayuda a regularnos. Es lo mismo que podíamos haber sentido con una madre o con un padre que no nos reguló, ¿sí? ¿Entendéis un poco? Bien. Como el sistema parasimpático es lucha o huida y no tiene el concepto de cómo manejar esto, se colapsa. ¿Qué hago? No podemos elegir. ¿Va por libre? Ah, pues porque no sabéis lo que pasa hasta que no pasa realmente. O sea, hasta que no estoy en un trauma, no sé qué va a suceder. No tengo el concepto de voy a reaccionar así. ¿No os ha pasado? A mí me han pasado a veces que me he paralizado cuando yo pensaba que no me podía paralizar, ¿no? Yo tengo esa parte que se paraliza, pero hay gente que se enfrenta, o gente que lucha, o gente que huye, ¿no? Pero no lo sabemos hasta que ocurre en ese mismo momento. No podemos prever cómo defendernos o cómo enfrentarnos ante un trauma o una situación. No podemos, porque la emoción va con el sistema vagal, ¿sí? Bien. Esto ya os lo digo. Y ahora
Os voy a hablar un poquito de Janina Fisher. Janina Fisher es una psicóloga, psicoterapeuta americana, que ella dice lo más importante para regular nuestras emociones es, digamos, entrar en una situación donde yo me siento seguro. No puedo regular mis emociones si estoy en un ámbito hostil. No va a funcionar, ¿sí? Es muy importante. Para eso podemos emplear varios recursos. Uno de ellos es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, que es la capacidad para enfrentar los desafíos en las crisis de la vida y hacerles frente. Esto lo dice Janina Fisher, ¿no? Incluso cotidianas, no hace falta que sea desastre. Podemos, en los desastres más, pero en las cosas en la vida cotidiana podemos hacerlo así. Cuando tenemos un trauma, que trauma es todo lo que ocurre y no podemos enfrentarnos porque nos paralizamos, huimos, lo que sentimos es vergüenza y miedo. Vergüenza de cómo cuento yo esto. No es curioso, pero muchos pacientes sienten vergüenza de poder explicar su trauma. Porque quizás no han sido escuchados, quizás no han sido valorados, quizás nadie le dieron, yo me acuerdo un paciente que me decía, es que a mí nadie le dio importancia a esto, no lo consideraban importante. O sea, y a lo mejor era un niño que había sido abandonado en el sentido de que nadie se preocupaba, le daban de comer y ya está, ¿no? Y poco más, y lo vestían. Entonces, pero ¿por qué te quejas si te dan de comer y te visten y te llevan a un buen colegio? Sí, claro, pero yo me he sentido abandonado. Entonces, por eso muchas veces sentimos vergüenza de expresar ese trauma, porque pensamos que somos un poco frikis, que son cosas nuestras, que a nadie le pasa esto, y eso hace que también tengamos la capacidad de no verbalizarlo, ¿sí? También entra, aparte de la vergüenza, la soledad de compartir estos momentos de trauma en soledad y no poder hablarlo. Porque ya sabéis que o podría hablar de la neurociencia, pero va a ser un poco pesado y espeso para hoy, entonces lo dejamos así. Digamos que la amígdala es donde se aloja el trauma y el hipotálamo la capacidad de poder verbalizarlo. Y estoy resumiendo muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Perdón por los neurofísicos y neuropsicólogos, pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo mi amígdala muy inflamada porque hay un trauma muy grande, no puede expresar el hipotálamo, no funciona. Entonces muchas veces no es que nosotros no podamos o no es que nosotros no queramos, es que a veces no sabemos o no podemos hacerlo solos. Bueno, los terapeutas, aunque no estamos muy reconocidos, perdón por esto, porque hoy lo hablaba con mi supervisora, me decía, es que en esta pandemia los psicólogos somos como los que amparamos, pero gratis, o sea, estamos ahí para todo gratis, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero quiero hacer un honor ya para los sanitarios, por supuesto, para todos los que están ahora jugándose su vida, pero también quiero decir que los psicólogos hacemos una labor importante y nos cultivamos y nos procuramos informarnos y nos formamos, porque esto es importante, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a esa persona en el proceso de poder verbalizar su trauma sin retraumatizarse, conectando con la parte que está traumatizada. El otro día hablamos de partes, ¿no? Lo que hacemos es separar la parte que está traumatizada porque así podemos verla. Si no, nosotros mismos nos vamos a autocensurar, a autosabotear. Entonces, al separar la parte que está traumatizada emocionalmente, usamos las células espejo, como si fuera otro, ¿entendéis? Por eso podemos sentir compasión y curarla desde las células espejo, ¿sí? Entonces, y darle la sensación de seguridad a esa parte. Cuando el sistema nervioso está abrumado,
Gracias, Sonia. En cuanto cuando el sistema nervioso está abrumado, se colapsa, se paraliza y es muy, muy difícil llegar ahí, ¿no? Entonces habréis visto pacientes que lo primero que te dicen, no sé qué me pasa. Yo estos días estoy oyendo mucha gente que me dice, no sé qué me pasa, no sé. Eso es la disociación. Estoy disociado. Una parte mía se levanta, hace las cosas, se ejecuta, pero hay otra que se ha ido, que no está, que está bloqueada. ¿Vale? Pues esa es la que tenemos, para Richard sería una parte exiliada, que no estamos conectando, ¿sí? Tendríamos que verla y hablar con ella y contarle qué pasa. Richard, no sé si el otro día lo dije, contó en un vídeo que vi de él en YouTube, que él pasó un momento muy, muy horrible cuando fue a ver a unos amigos y se fue a bañar a la playa y notaba que las olas le iban arrastrando cada vez más hacia adentro, ¿no? Entonces, él sintió por un momento que realmente se iba a morir, o sea, que realmente iba a perder la vida. Entonces, había unas partes muy asustadas y él lo que hizo fue acercarse hacia esas partes y decirles, tranquilas, no sé si nos vamos a morir, pero yo estoy aquí con vosotras. Estoy aquí con vosotros, tranquilas, estamos juntos, vamos a ver qué pasa. Y en ese momento una amiga de ellos le decía, nada a favor de las olas, nada a favor de las olas. Y consiguió salir, pero se dio cuenta que otra persona había fallecido por la misma situación. O sea, que realmente cuando sintamos que esas partes están solas o tristes o emocionalmente abrumadas, es bueno que las sintamos y les digamos, tranquila, estamos aquí con vosotros, no va a pasar nada. ¿Mm? Vale. Nosotros también tenemos las partes que nos autoalineamos y nos autoculpamos, ¿sí? Esto es lo de la culpa y la pena y todo esto, es como yo creo que lo llevamos ya desde el hombre de Atapuerca y antes. O sea, es ya una herencia para los restos de la vida. Entonces, claro, el trauma de autoodio, o sea, autoodio, autosabotaje, autoculpa, todo esto que nosotros mismos, imaginar cómo podemos salir de ahí. Si es que se forma una espiral dificilísima, en donde solo hay partes críticas, no hay compasión, no hay amor. No podemos dejar que estas partes sigan funcionando así porque entonces se van hacia un colapso. Tenemos que introducir la compasión para ellas. Sí. Me acuerdo que decía Janina Fischer un ejemplo de un paciente suyo que se sentía tan culpable por todo que le dijo, mira, cuando fue la guerra del Golfo, le dijo, mira, yo es que llego a pensar si no soy culpable por haber hecho la guerra del Golfo. Entonces, bueno, esto ya es gracioso, pero es un poco para explicaros, ¿no?, la capacidad que tenemos de asimilar culpas que no nos pertenecen por ningún lado, pero bueno, que esto es así, sí. Bueno, yo creo que ya es la media hora más o menos y no sé, lo dejaría por si alguien quiere contarme algo o pasamos a hacer el ejercicio. Pues lo que tú decidas, aquí eres tú, Carmen, quien maneja el cotarro. Así que, Carmen, lo que tú necesites, si quieres abrir un espacio para preguntas, bien, que quieres que hagamos un ejercicio, pues para Vale, quien genial. quiera participar, que lo haga. Quería decir que una de las cosas que nos está pasando ahora es que se pierde la relación espacio-temporal. Por si a alguna le está pasando esto, que sepáis que el estar metida en casa y salir poco, tenemos un concepto totalmente diferente del espacio, del tiempo, es decir, un día es igual que otro, entonces podemos tener dificultades para entender dónde estamos, ¿no? Por eso es muy, muy importante que llevemos una rutina.
¿sí? A tal hora me levanto, a tal hora como, a tal hora hago esto, a tal hora hago lo otro, un poco para conectar, porque si no nos vamos a desconectar, ¿sí? ¿Entendéis? Entonces, es importante esto porque esto es una de las situaciones que estamos viendo que están ocurriendo ahora. Mucha gente dice, es que, no sé, estoy raro, no me siento. Pregunta, ¿cómo hacemos para entrar en una situación donde me siento segura? Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio que os había propuesto, ¿sí? Bien, entonces, este es un ejercicio que hice en un curso en Sitges el verano pasado o la primavera pasada, en mayo, con Debla Dana, discípula de Forbes, sobre la regulación emocional y el sistema polivagal, ¿vale? Entonces, os voy a pedir a todas, perdón, que somos todas chicas, creo, que busquéis un recuerdo para vosotros que sea positivo. Y quedaros ahí en ese recuerdo, visualizar en qué consiste, cómo sentís, como si hay aire, si hay vegetación. Buscad hasta el más mínimo detalle. Sentiros ahí en ese recuerdo feliz, bonito, disfrutarlo, mirar los detalles, cómo vais vestidas. Notar la sensación en vuestro cuerpo e incluso si es de día, si hay sol, la gente con la que estáis o si no estáis con gente. Sentir cómo vuestro cuerpo siente esta agradable sensación. Bien, podemos salir ya despacito, poquito a poco, de esa sensación bonita. ¿Y cómo os habéis sentido? ¿Queréis contarme vuestra experiencia? ¿Alguien quiere contarme su experiencia? Bueno, voy a romper el hielo. Carmen, Gracias. yo me he sentido en calma, muy equilibrada, muy desde el eje, ¿no? En calma, una absoluta, había hasta brisa y todo. La Eso, notaba. correcto. Muy bien, gracias. Eso es el sistema vagal central. Estabas Ajá. bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir esto? ¿Lo que ha vivido? Una Bueno, compañera dice que no encuentra ningún recuerdo. vale. Quizás es una parte suya que está bloqueando que ella encuentre ese recuerdo. Entonces yo le pediría que lo que hiciera es pedirle a esa parte que está bloqueando que ella encuentre ese recuerdo bonito, que por favor se aparte un poquito para que ella pueda acceder a ese recuerdo. ¿Mm? Bien. Entonces Mariña dice que ella ha estado en la playa. Vale. Y ahora os voy a hacer una pequeña maldad. Buscar un recuerdo no muy agradable,
Pero No queremos, no queremos, no, ya, Carmen. pero es que luego os voy a decir cómo influye, luego va a terminar bien, os lo prometo. Por supuesto que confiamos en ti, Un Carmen. recuerdo no muy traumático. La típica, pues el otro día el del supermercado me miró mal, o no sé, una tontuna. Buscar ese recuerdo breve, no os quedéis mucho tiempo ahí, en ese recuerdo tonto y un poco molesto. Y ahora, cuando lo tengáis, poner el otro, el recuerdo positivo, ese tan bonito que habéis visto. ¿Qué pasa ahí? ¿Notáis la diferencia? ¿Lo habéis notado? ¿La diferencia? Pues eso es regular nuestro sistema vagal. ¿De qué manera lo hacemos? Pues posicionando, o sea, yendo de un lado a otro o conectando con mi respiración. Hay muchas técnicas, ¿vale? Luego os enseñaré otra técnica de sensorimotor, ¿vale? Psicoterapia sensorimotriz, ¿vale? De Pat Owen. Entonces, lo más importante es que nosotros podemos buscar eso dentro de nuestra mente para estar bien. No tenemos por qué, hoy a lo mejor me levanta con dolor de cabeza, ha sido un día mal, pero me voy a ese recuerdo, es como un ancla, me anclo ahí, ¿sí? Es un anclaje para devolverme un poco de bienestar. Es un poco, pero de verdad que con un poco es suficiente, porque solamente ir a ese recuerdo bonito, de alguna manera siento que ya el mundo no es tan triste ni tan hostil, ni caigo en el vacío existencial, en el vacus ese que hablamos, que es tan terrible, donde solo hay depresión, miedo, angustia, ansiedad, ¿sí? Sí, hay bastantes comentarios de compañeras para atrás. Uh-huh. Carmen, pero este recuerdo lo tengo asociado a una persona. Es como si perdiera importancia el primero. Sí, claro, está claro que el poder del vacío y de la angustia y la ansiedad es muy fuerte, pero es un ejercicio. Es decir, yo os propondría que le buscarais a este recuerdo bonito un nombre, ¿sí? ¿Qué nombre le pondríais? Yo a mi recuerdo bonito le puse verano. Entonces, no sé si habéis visto la película La maldición del escorpión de Jade, de Woody Allen. Bueno, pues Woody Allen va a un sitio donde los hipnotizan y entonces el mago cuando dice Constantinopla, ¡clan! O sea, todos es como que hacen lo que, pues esto es igual, verano. Y entonces, ¿qué hace tu mente? ¡Zas! Se va ahí, a ese momento donde fue bonito, ¿sí? Lo que pasa que es un entrenamiento. Claro, porque siempre los recuerdos no muy positivos tienen un peso muy, muy pesado, son como muy negros, muy pesados. Entonces, pero ponerle un nombre, ¿sí? Entonces, cuando veáis que viene este recuerdo triste o que hoy me he levantado, yo siempre, además lo tengo asociado, ya voy, verano, y ya me salta la imagen. Me veo todo lo que estaba sucediendo, era un recuerdo con mi hijo de 1 año, yo bañándome con él en la piscina, en un verano, hacía sol, estábamos en Lanzarote, entonces el conectar con verano es como, sí, aunque sea un instante, pero ya me ha desconectado del dolor, es un entrenamiento. ¿Alguien más quiere decir algo de su experiencia que quiera compartir con nosotros? No sé si estáis bien, porque he visto que ha habido personas que se han quedado. Me ha parecido muy similar a los efectos del mindfulness. Sí, en cierto modo todo está unido, está claro. Todo esto es así, es conciencia plena. El mindfulness es conciencia plena, entonces, claro, sí, tiene mucho que ver con la compasión
y la conciencia plena. Hay un recurso, son recursos que parecen tontos, pero de verdad que ayudan muchísimo. Os lo digo por experiencia. Hay un recurso cuando yo siento que no siento calor, que me voy, que me siento sola, que no conecto. Hay un ejercicio para conectar con nosotras mismas. Es poner las palmas de las manos, ¿sí? Y vamos moviéndolas de un lado para otro, así, ¿sí? Y entonces vamos notando, ¿vale? Como el calor, notar el calor de las palmas de la mano, ¿no? El tacto, el calor, ¿sí? Es como una manera para sentirnos. Cuando estemos un poco disociados, conectarnos. Son recursos simples, pero funcionan. Bueno, este es de sensorimotor y el otro es de Debdana, ¿sí? Son de varias. Me he mezclado técnicas, pero creo que al final todas las técnicas que he conocido, tanto MDR o Brain Spotting o IFS o teoría polivagal, todos conducen a la compasión, a nuestra compasión hacia nosotros mismos, a comprender esas partes que están dañadas, a entenderlas, incluso las partes disociadas, poder hablar con ellas, decirles que todo va a ir bien, que tenemos recursos, que vamos a salir. Entonces yo quisiera como último haceros el ejercicio de las partes que hicimos el otro día un poco. Entonces me gustaría que hoy trajerais esa parte que necesita estar con vosotros hoy aquí. Habrá alguna parte que está triste o la otra excluida o exiliada que no la hemos hecho caso hoy. Hemos estado un poco deprisa y corriendo o no hemos... Intentar buscar esa parte que necesita que hoy estemos con ella. Y cuando la tengáis, hacerle ver que la veis, que la reconocéis, que estáis a su lado y si necesita algo de vosotros o quiere contaros cómo se ha sentido hoy o qué ha pasado, decirle que no está sola, que os tiene a vosotros, que os encargáis y que está segura con vosotros. No hay miedo, ni vergüenza, ni dolor, está segura con vosotros. Decirle que luego, si ella necesita algo, podéis hablar con ella más en calma, pero simplemente que sepa que estáis ahí con ella, que no está sola en este momento, la parte que sea, o miedo, angustia, ansiedad o lo que esté sintiendo. Y cuando queráis, vamos volviendo. ¿Qué tal vuestras partes? Jugando. Ah, qué bueno. Tienes una niña jugando, qué bueno. Estupendo. ¿Alguien más quiere compartir alguna parte? Bueno, veo que vuestras partes entonces están cuidadas. A ver. Contigo las partes están seguras. Gracias. Vuestras partes, por supuesto, están seguras porque las respeto. Mis partes respetan a vuestras partes. Están encantadas de que estéis ahí y entonces se sienten muy cuidadas también por vosotros. Gracias. Bien, pues yo creo que nos hemos pasado de hora, Macu. Sí, pero te lo permitimos todas
Estoy segura que hablo por todas en este caso, que te lo permitimos con gusto. Me voy a repetir con respecto a la semana pasada, Carmen, es un honor con mayúsculas tenerte aquí y por mi parte a nivel personal quiero seguir en contacto contigo porque quiero seguir aprendiendo de ti todo lo que aquí nos muestras, estas pizquitas, ¿no? Que a mí personalmente a nivel profesional me ayuda mucho en cuanto a abrir, ¿no? Y maneras de trabajar y personalmente también me alivia mucho. Así que por mi parte nada más, gracias Carmen, es un placer. Gracias a vosotras, a todas las que somos todas chicas, pero bueno, las chicas al poder. Y bueno, que vuestras partes y vosotras tengáis un resto del día bonito, recordar que hay instantes preciosos en la vida y que merece la pena recordarlos y tenerlos ahí, porque somos experiencias, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos vivido ha merecido la pena. Lo malo, bueno, pasará y ya está, nada más.